Buenas noches, bienvenidos a Meditando en el Monte. Es miércoles 17 de julio. Recuerden, todos los miércoles damos gracias a Dios por la oración continua en la iglesia, los miércoles de las 6 de la mañana hasta esta hora, las 8 de la noche, y pues especialmente orando por las personas que están encargadas de dirigir cada uno de los tiempos. Para que Dios les siga alentando, animando. No es fácil perseverar en la oración. Muchas veces no se ven en tiempo real, o al menos en nuestro panorama físico y con nuestros ojos físicos, no se ve que la oración esté rindiendo sus frutos, y es fácil desanimarse en ocasiones. Así que oramos todos los miércoles recordando que allí hay unos guerreros de oración en la iglesia, intercediendo por todos, por la salud de todos, por la iglesia en general. Así que los recordamos hoy y oramos por ellos. Así que oremos por esos guerreros que hoy estuvieron todo el día orando, y oremos también por la meditación que vamos a hacer esta noche. Acompáñenme a orar. Señor, te damos muchas gracias por las personas que tú has llamado a estar delante de tu presencia, que tú les bendigas, les animes, Señor, avives el fuego de su espíritu. Gracias por su servicio a la iglesia, gracias, Señor, por usarles para, Señor, estar entre el pueblo y tú, ellos clamando, intercediendo por los que nos encontramos, Señor, posiblemente en medio de enfermedades, en medio de dificultades económicas, en medio de problemas familiares, y que tú seas propicio a todas esas oraciones. Es lo que te pedimos cada miércoles. No nos permitas desmayar, permítenos continuar, y esforzarnos en continuar, en perseverar, en buscarte a ti, de tu presencia. Padre, bendice en esta noche la meditación que tenemos de tu palabra, y que tú sigas hablando a nuestras vidas y transformando nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos haciendo meditaciones de Primera de Pedro, llegamos al último capítulo de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, y pues iremos meditando sobre las cartas generales. Segunda de Pedro, seguramente después de Segunda de Pedro, Judas, que es muy parecida en contenido a la segunda carta de Pedro, y continuaremos con las otras cartas generales, Santiago, Hebreos, y posiblemente las cartas de Juan. Pero terminemos la primera carta de Pedro, ya empezamos el último capítulo, el capítulo 5. Entonces Primera de Pedro, capítulo 5, y la meditación de esta noche corresponde del versículo 1 al versículo 5. Dice así: Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Y asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquí ya entrando como en la parte final de los consejos que Pedro está dando, y recordemos que Pedro da muchos consejos acerca de cómo actuar como cristiano conforme al llamado de Cristo, y a quien seguimos y a quien queremos imitar, y especialmente en momentos de dificultad y adversidad. Pedro en muchas de las meditaciones que hicimos ya habló a los siervos, a los esclavos, a los amos, habló a los esposos, habló a las esposas, y aquí va a hablar a los ancianos de la congregación. Y ancianos tiene un doble propósito aquí en el primer siglo y en el Nuevo Testamento, especialmente en la iglesia primitiva. Ancianos eran, primero, como su nombre lo indica, ancianos de días, es decir, ya con una edad y una madurez suficiente. Lastimosamente, en nuestra cultura se ha ido perdiendo el respeto por el conocimiento de los demás, y eso tiene que ver con la globalización y todo. En una época anterior
se dependía mucho del conocimiento que tenían las personas de más edad, y ahora pues hay un conocimiento que está en nuestra mano, en el celular, y entonces se desprecia en muchos casos la experiencia, y especialmente obviamente por los más jóvenes. Pero aquí se les da algo que nosotros, y aquí un mensaje para los jóvenes, algo que los más jóvenes deben entender acerca de los ancianos, de las personas que llevan mucho más tiempo, especialmente no solamente tiempo en el cristianismo, sino tiempo de vida, de conocimiento de la vida, y es que hay algo que da la experiencia que el simple conocimiento no lo da. Hay algo que da la experiencia que los libros no dan. Obviamente los libros van a ayudar, obviamente estudiar, leer, investigar, indagar, nos va a dar algo, pero hay algo que solamente lo da la experiencia. Y, por ejemplo, nosotros tenemos el dicho de que nadie aprende por cuerpo ajeno, ¿cierto? Nadie aprende de los demás, sino de lo que se ha vivido. Y eso está hablando acerca de que es importante vivir unos procesos para entender completamente muchas cosas de la vida. Y en ese sentido, debemos de retomar ese cuidado de los ancianos y ese valor de lo que los ancianos pueden aportar. Y especialmente dentro de la iglesia, porque el otro sentido de ancianos en la iglesia primitiva era también personas que pues llevaban de alguna manera más tiempo de ser cristianos y de caminar, y tenía que ver no solamente con tiempo de ser cristianos, sino que tenía que ver con testimonio, tenía que ver con que eran personas líderes entre la congregación. Normalmente no había como un pastor dentro de la congregación, a veces había una persona que lideraba, especialmente cuando era un obispo o alguien designado, como cuando Pablo designa a Timoteo o a Tito ciertas labores específicas dentro de la iglesia, pero normalmente los que estaban a cargo de cuidar de la iglesia eran pues, los ancianos, un cuerpo de líderes que tenía que ver con su experiencia personal de vida, pero también tenía que ver con su testimonio personal. Y por eso les hace varias recomendaciones. Primero los ancianos y no solamente el pastor, todas las personas estaban llamadas a llegar a una madurez de vida y a una madurez en Cristo para pastorear el rebaño de la iglesia, para velar por él, cuidar los unos de los otros, y Pedro lo va a enfatizar mucho, y lo dice no porque sea una obligación, no porque alguien te diga tú tienes que pastorear y cuidar a tus hermanos en Cristo, sino dice no por obligación, sino voluntariamente, porque así es como Dios quiere que se hagan las cosas. Y dice no por avaricia de dinero, obviamente también desde cuántos años atrás sigue siendo una dificultad dentro de la iglesia, no por la avaricia o por el amor al dinero, dice con un sincero deseo de querer ayudar a otros a crecer espiritualmente, a crecer en su relación con Dios. Y dice pues que va a haber una corona inmarcesible de gloria cuando aparezca el pastor, el príncipe de los pastores, que obviamente es Jesús y su segunda venida. Y va a terminar Pedro este pequeño consejo también dirigiéndose a los jóvenes. Dice, los jóvenes pues sujetos a los mayores. Y hoy más que nunca las nuevas generaciones deben a aprender acerca de la importancia de no simplemente hacer a un lado las generaciones anteriores como si no supieran, no entendieran. En Cristo se debe estimar su caminar, se debe estimar su conocimiento de Dios, se debe estimar su experiencia en su real vida con Dios. Eso es algo que se nos enseña aquí, y también termina diciendo y tenemos que ser humildes en el trato de todos con todos, tanto los ancianos con toda la iglesia pastoreando, como los jóvenes con los ancianos, todos debemos de ser humildes en el trato con los demás. Y va a terminar citando Proverbios 3, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Con esta meditación yo le voy a invitar a que oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra y por los desafíos que siempre tu palabra nos plantea. Enséñanos a anhelar y a respetar ser anciano de días, de experiencia en la vida, y también ser anciano en nuestro caminar contigo,
Enséñanos a anhelarlo, a llegar a un punto de experiencia, de conocimiento, de sabiduría que solamente da la vida, el caminar también, Señor, contigo. Y enséñanos a valorar a quienes ya tienen eso en la vida cristiana y pueden servirnos de modelos para seguir, para nosotros imitar, Señor. Ayúdales a los ancianos de la iglesia, a los que llevan más tiempo en liderazgo, en crecimiento, en conocimiento de tu palabra, ayúdales a ser buenos administradores de lo que tú pones en sus manos. Y a los más jóvenes, como decía la meditación, enséñanos, Señor, a los más jóvenes a respetar y a someternos a las autoridades de los más ancianos. Y siempre, como lo enseña tu palabra, a tratar humildemente a todas las personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un muy buen resto de semana. Hasta luego.